Sin lugar a dudas, hermanos, yo estoy sintiendo al Señor en esta hora. Yo, hermanos, estoy siendo quebrantado por el Espíritu Santo en esta hora. Y le doy gracias al Señor por estar haciéndonos compañía, por dejar que su gloria nos inunde y nos administre. Mire, hermanos, yo no voy a hacerle muy canso, pero sí que hay una palabra que el Señor la ponía en mi corazón. Si ustedes me prestan 10 minutos de su tiempo, 10 minutos de su tiempo solamente para transmitirles lo que Dios me ha dicho que os diga, Alboraya, porque creo fielmente que tengo una palabra de parte del Señor para ustedes. Si no lo creyera, no le administraría, hermanos. Sea de Dios que lo que más le temo es predicar sin que Dios me avale, sin que Dios me use. Pero aunque traiga poco, porque lo que traigo es poco, si Dios me usa, sé que les va a hacer un bien terrible, como si trajera mucho. Porque yo soy como ese muchacho, sé que lo que tengo no puede alimentar a la multitud que tiene delante, pero sé en quién puede multiplicarlo para que nadie se quede con hambre. Así que en esta noche, con esa fe voy a administrarles la palabra del Señor. Yo le he puesto un título a este mensaje, a este sentir, y el título de la palabra de esta noche es el siguiente: de Jerusalén a Emaús, porque recibieron lo que no esperaban. Voy a repetirlo: de Jerusalén a Emaús, porque recibieron lo que no esperaban. Si tienes tu Biblia, por favor, te ruego que la tomes. Evangelio según Lucas, capítulo 24, verso 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Amén. Le ruego al Señor que me use en esta noche, para que ustedes puedan recibir la palabra que Dios quiere para ustedes hoy. Miren, permitirme pedirles que me acompañen un minuto hacia la ciudad de Jerusalén. Ya es de noche, está oscureciendo, pero es que ha ocurrido algo. Hay un hombre en el monte Getsemaní que se ha puesto a orar. Y en medio de su oración ha aparecido una multitud de gente armada como si fueran en busca de un hombre violento. Y llegando a donde Jesús oraba, lo han tomado preso, hermanos míos. Y tomándolo preso, se ha desencadenado las horas más adversas y más difíciles para la era cristiana. Ustedes saben esta historia. Después que Jesús ha estado cenando con sus discípulos y ha instituido la Santa Cena,
y se ha ido a orar. Han venido una multitud de gente a apresarlo, entre ellos los principales de las sinagogas, los sacerdotes. Lo han llevado ante Pilatos y han empezado a interrogarle. Viendo Pilatos que no hay causa en él para condenarle, hermanos míos, lo ha mandado a azotar. Pero los romanos, cuando azotan, no azotan. No azotan. Ellos, hermanos míos, destrozan. Ellos hieren de verdad. Ellos no castigan. Ellos, hermanos míos, hacen temblar los huesos de aquellos los cuales van a ser juzgados por ellos. Cuenta la Escritura que su cuerpo es una pura llaga. Nuestro Señor Jesucristo se está enfrentando a lo que había venido a hacer a la tierra, pues en muchos pasajes el Señor había dicho que era necesario que Él muriera, que era necesario que el templo fuera derribado, que era necesario que el buen pastor diera su vida por las ovejas. Y así está aconteciendo, hermanos. Nuestro Señor Jesús está siendo torturado, maltratado en manos de pecadores, de Pilatos a Herodes. Hay un pasaje en el medio de la palabra que, hermanos míos, cuando yo me encontré con él, me derribó el alma. Dice que cuando Jesús llega a casa de Pilatos, dice, y los romanos le recibieron a bofetones. Oh, hermanos míos, vendaron sus ojos y en burla le decían, profeta, ¿quién te ha golpeado? Perdónenme que utilice esta expresión. Le pegaron puñetazos, le escupieron, le arrancaron las barbas. Su cuerpo era una pura llaga. Escribe el profeta y dice, horadaron en sus espaldas los oradores. Está siendo quebrantado hasta lo sumo, hermanos míos. Cuando Pilatos contempla el escarnio de Jesús, como tenía costumbre, ha reunido a Jerusalén y ha dicho, tenéis costumbre de que en tiempo de Pascua se os libere a un preso. ¿Cuál queréis? ¿Queréis que suelte a Barrabás o que suelte a Jesús? Y dice la Biblia, entonces los fariseos persuadieron a la multitud para que gritasen, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Permitirme que me detenga un minuto en este momento. No estaba apuntado, pero lo recibo. Cuidado quien te persuade. Cuidado qué voz escuchas. Cuidado a quien haces caso. Porque depende a quien oigas, en vez de quedarte con Jesús, te quedarás con Barrabás. Pero oye a los hombres de Dios. Oye a la palabra verdadera. Oye a la doctrina. Oye la Escritura y te prometo que en vez de quedarte con Barrabás te quedarás con Jesús. Y no hay dicha, no hay regalo, no hay mejor que le pueda ocurrir al hombre que tener a Jesús en su casa y en su vida. Si hay alguien en esta sala, en este culto, que no tiene al Señor, permíteme decirte, no te quedes con Barrabás. Quédate con Jesús. No escuches al diablo ni a todo aquello que te ofrece. No, quédate con nuestro Señor Jesús. Él es la fuente de agua viva. Él es la sombra en el gran peñasco. Él es el refugio en medio del turbión. Él es aquel que puede arreglar tu matrimonio, el que toma a los jóvenes y los saca de la droga, aquel que arregla vidas, que recupera destruidos. Oh, yo digo algo, yo quiero a Jesús en casa. Yo quiero el Cordero en mi hogar. Y dice, hermanos míos, que no teniendo por más, han llevado a Jesús y lo han condenado a muerte. Lo han llevado a un monte llamado Calavera, el Gólgota. Y hermanos míos, clavando sus manos y sus pies
y traspasando su costado, el Señor ha entregado el Espíritu. Ha gritado consumado y se ha efectuado la muerte del cuerpo de Jesús. Ante esta situación, todo se tambalea. Entramos en el mensaje. Ante esta situación, todo se tambalea. Y hay una crisis de fe debido a la circunstancia que están atravesando los fieles creyentes de esa época. Entre ellos dos hombres, hermanos míos, que no entienden lo que está sucediendo, que no comprenden el presente que están viviendo, que no han llegado a comprender lo que está pasando. Hermanos, ellos esperaban que Jesús estableciera a Israel como un imperio. Ellos esperaban que nuestro Señor Jesús viniera como rey y como cetro, pero ellos no sabían que Jesús estaba viniendo como siervo. Y ante esta situación, ante ver en quien ellos habían puesto su confianza, está clavado en una cruz y no teniendo por más, está en un sepulcro prestado, no tiene ni sepulcro propio, pertenece de un hombre llamado José de Arimatea. Ante esta situación ellos entran en un conflicto de fe. La situación se apodera de ellos y emprenden un viaje de Jerusalén a Emaús. Oh hermanos, ¿habrá alguien en este culto que se sienta de la misma forma? ¿Habrá alguien en este culto que se encuentre como esos dos hombres, no entendiendo por dónde está pasando, no comprendiendo por dónde está atravesando, no comprendiendo el momento que está viviendo? Y en vez, hermanos míos, de levantar su ánimo, se está viniendo abajo. En vez, hermanos míos, de resurgir del dolor, se está apagando. En vez, hermanos míos, de levantar el vuelo como el águila, está perdiendo las fuerzas. ¿Por qué? Porque está recibiendo lo que no esperaba. La circunstancia le ha tambaleado la fe. El momento se ha apoderado de su corazón. ¿Habrá alguien en esta noche que se sienta como esos dos hombres? Que al ver lo que está sucediendo en el mundo, las dudas se han apoderado de su mente. Que al ver lo que está sucediendo en medio de esta pandemia, su fe ha aflojado. ¿Habrá alguien en este culto así? Pues si hay alguien en este culto, tengo una palabra de parte del Señor. Y recibe este rema del Espíritu Santo, dice el verso 15. Y sucedió que mientras estos dos hombres hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oh hermanos míos, tengo una palabra de Dios para ti, para la iglesia de Alboraya en esta noche. ¿Qué te crees que está haciendo Jesús en medio de tu camino de Jerusalén a Emaús? Jesús hoy en esta noche se acerca y camina contigo. Oh hermanos, cuán glorioso es esta verdad. Tú creías que estabas solo, tú creías que estabas sola, y te has preguntado el por qué Dios permite esta situación en tu casa. ¿Por qué Dios permite que esta circunstancia te absorbe? Y te has marchado de Jerusalén. Jerusalén representa lugar de paz, donde hay pan, donde hay bienestar. Oh hermanos míos, Jerusalén representa la ciudad donde hay maná, donde hay esperanza. Y tú tomas un camino hacia Emaús, hacia un lugar equivocado, hacia un lugar desierto, hacia un lugar, hermanos míos, incierto. Esto es lo que significa Emaús, ciudad con significado incierto, donde los sueños se rompen, donde las esperanzas flaquean, donde las dudas se apoderan. Hoy tengo una palabra para ti. Hoy Dios en esta noche se acerca y camina contigo. Hoy Dios se acerca y camina contigo. Oh hermanos míos, yo no sé si esto te hace bien al alma,
pero saber que en este viaje de desespero no caminamos solo, es un motivo suficiente para seguir dando gracias al Señor, para seguir adorando y bendiciendo su nombre, para seguir dando la gloria al Señor. Aunque la circunstancia es adversa, el saber que Él camina con nosotros es motivo suficiente para seguir hacia adelante. Oh, hermanos míos, estos hombres en desespero emprendieron un viaje hacia una ciudad sin destino, pero Jesús se acercó. Y dice la Biblia que empezó a conversar con ellos y les preguntó: ¿qué os pasa? Oh, hermanos míos, te está preguntando el Señor en esta noche: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué es afligido tu espíritu? Hoy el Señor, aun sabiendo tu condición, quiere que te desahogues, porque Él es experto en oír a los desesperados y afligidos. Él es el hombro perfecto donde poder llorar y desahogarse. Y Él en esta noche te pregunta: ¿qué te pasa? Como le pregunta a estos hombres, y estos hombres le dijeron: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? Cómo han tomado a nuestro maestro, cómo lo han crucificado, cómo lo han herido. Y es más, hace más de 3 días ellos creían que en 3 días un hombre podía resucitar, ya que el espíritu quedaba cerca del cuerpo. Pero ellos estaban diciendo: ya no hay posibilidad de resurrección. Pero, hermanos míos, donde el hombre termina, donde las costumbres acaban, donde las opiniones no llegan, Jesús se acercó y dice, y empezó a hablarles diciéndole: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y dice, y comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y les declaraba todas las cosas que de él decían. Pero ahora llegamos al momento especial de este mensaje. Dice, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Atención a este verso, dice, y llegaron a la aldea, pero él hizo como que iba más lejos. Cuando yo me encontré con esta verdad y el Señor me administró, me rompió el alma. Porque el Señor me dijo, date cuenta, he hecho como que me voy más lejos, pero mi deseo está en quedarme en su casa. Óyeme, hermano y hermana, a veces Dios parece ser como que se va más lejos y lo único que está deseando y esperando es que le digas, papá, quédate en casa esta noche, se ha hecho tarde. Hizo como que se iba más lejos, pero en verdad estaba deseando que le obligaran a quedarse en casa. Oh, hermanos míos, a veces no entendemos a Dios. A veces no comprendemos porque no prestamos atención a la situación. Y muchas veces Dios se ausenta con el único objetivo de que aclames. Muchas veces Dios guarda silencio con el único objetivo de que le digas, háblame, papá. A veces Dios hace como que se marcha para que le obligues a quedarse en casa. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, ya no te hablo? Estoy enfadado contigo. ¿Para qué? Para resultar de ellos una reacción hacia nosotros. Para sacar de ellos un abrazo. Para sacar de ellos una reacción de cercanía. Y a veces es lo que hace nuestro Señor Jesús. Esto es lo que hizo en este pasaje. Hizo como que se iba más lejos. Pero no se hizo de rogar. A la primera petición Jesús entró en la casa. Y dice la Biblia que cuando entró en casa se sentaron a cenar. Y entonces nuestro Señor Jesús hizo algo. Dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y los dio. Entonces ocurrió algo, dice, y entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y cada uno dijo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino?
y cuando nos abría las Escrituras. Oh, hermanos míos, esta es la palabra que tengo para ustedes. Permitirme 2 minutos solamente. Durante el camino ardió su corazón, pero reconocieron quién era cuando entró en casa. Oh, hermanos míos, durante el camino ardió su corazón, pero supieron quién tenían delante cuando entró en casa. Hermanos, dicen los teólogos que se dieron cuenta muy probablemente porque la forma de partir el pan desnudaba sus manos y sus brazos y se contemplaban sus heridas. Dicen los teólogos que por eso era muy probable que ellos reconocieran, porque había un cambio en el rostro de Jesús al su resurrección, pero no hubo un cambio en sus heridas. Y dicen los teólogos que es muy probable que al ver sus heridas reconocieran quién eran. Pero a mí no me llama la atención solamente esto, que es glorioso el saber que Jesús, aún resucitado, sigue con sus heridas. A mí me hacía también mucho bien el ver cómo al entrar en su casa supieron quién era. Y Dios me hablaba en mi corazón, y esto es lo que tengo para la iglesia de Alboraya, y no les quiero cansar más. Dios me decía: pastor, hay mucha gente que le arde el corazón. Viene al culto, escucha la palabra. Es más, participa de las vigilias. Si tiene que hacer un ayuno, hace un ayuno. Si tiene que echar a la ofrenda, echa la ofrenda. Si tiene que cantar una alabanza, canta una alabanza. Si tiene que estar en el coro, está en el coro. Pero ¡ay! No lo han dejado entrar en casa. No han entendido que Dios lo que quería no era estar con ellos en el camino. El fin del camino era entrar en su casa. Pero no lo dejaron entrar. Pero hoy el Señor quiere que la iglesia entienda que Jesús no es gente para el camino. Jesús es alguien para tenerlo en casa. Hermanos, muchos creyentes estamos perdiéndonos quién es Él por no dejarlo entrar en casa. Porque claro, cuando Jesús está en casa, las cosas de casa funcionan como Él quiere. Y a veces para muchos nos puede ser molestoso. Cuando Él está en casa, las decisiones no las tomo yo, las toma Él. Y claro, para la cabeza de familia a veces esto puede ser molestoso. Pero no he visto mi casa más bendecida que cuando lo he dejado que Él la gobierne. No he visto mi casa más llena de alegría y de paz cuando ha sido Él quien ha tomado las decisiones. Por esto en esta noche, iglesia de Alboraya, recibe esta palabra que Dios ponía en mi corazón. Dios nos ha cerrado los locales para hacerse real en nosotros en casa. ¿Qué estás diciendo, Aarón? ¿Que esta enfermedad es llevada por Dios? No lo sé, hermanos. No sé si la ha traído Dios, no lo sé si no lo sé. Lo único que sé es que Dios, desde el día que nos pusieron en cuarentena, desde el día que este virus salió del laboratorio o salió de donde saliera, Dios estaba en control. Y su soberanía nos estaba guardando y protegiendo. Dios no se le ha escapado lo que está sucediendo, a Él no le viene de improviso. Sí que estoy diciendo que Dios de esta situación está sacando algo bueno, que Dios de esta situación está haciendo algo, y lo que creo que está haciendo es revelándose en casa de cada uno de los que le buscan. Yo en esta noche confieso que había dejado mi cámara secreta un poco olvidada. Me había apasionado tanto en la actividad, tanto en los cultos, tanto en las vigilias, tanto en las reuniones, que me olvidé de que uno contempla quién es Dios en casa. Hoy en esta noche no tengo otra palabra para ustedes. Hoy en esta noche no tengo nada más que decirles, solamente busquen al Señor más que nunca. Pierdan tiempo, inviertan tiempo de rodillas. Abrácense a su palabra. Es tiempo de buscar a Dios.
Oh, hermanos míos, es tiempo de conocer a Dios en magnitud y tenemos la oportunidad, podemos buscarlo en casa. Así que, hermanos míos, como esos hombres, al haber recibido al Señor en casa, supieron quién era, entonces emprendieron otro viaje, pero con un fin distinto. El primer viaje fue de Jerusalén a Emaús. Después del encuentro con Jesús, el viaje fue de Emaús a Jerusalén. Hoy hay gente aquí que necesita emprender un nuevo viaje. No escuches a la duda ni a la circunstancia. Jesús ha aparecido en medio de tu camino. Déjale entrar en casa, quiere revelarse a ti con el fin de que abandones Emaús, ciudad de significado incierto, y vuelvas a Jerusalén, donde hay pan, donde hay sustento, donde hay maná, donde Dios se revela, donde hay presencia, donde hay gloria. Oh, amados hermanos, esto era lo que Dios había puesto en mi corazón y el único fin de mi ser ha sido hacerles bien. Agradezco mucho al pastor, a cada uno de los hermanos que están conectados a esta preciosa iglesia por darme esta dicha. Sabe Dios que mi anhelo y deseo ha sido hacerles bien, no otro. Os pido disculpas si no he podido alimentarles más, no tengo más. Pero lo que tengo lo he puesto con pasión en las manos del Señor, creyendo que era el sustento para nosotros. Reciban un fuerte abrazo de mi persona y de mi casa, de este joven siervo del Señor, que hoy Dios le ha regalado el poder compartir un culto con cada uno de vosotros. Dios os bendiga, bendiga a vuestros ancianos, bendiga a vuestros pequeños, bendiga vuestras casas y siga guardando esta preciosa iglesia de Alboraya como Él la hace, como Él la guarda, porque sois cuerpo del Señor, sois huerto cerrado, oh, sois linaje escogido, nación santa, sois a quien Él llama paloma mía, perfecta mía, sois aquel que habita bajo la sombra del Altísimo y aquel en quien el ángel de Jehová acampa alrededor. Dios os bendiga mucho y reciban un caluroso abrazo y saludo de este joven siervo que les ama en el amor del Señor. Bendiciones para todos.